Ahora mismo me encuentro investigando los efectos del cambio climático y otras amenazas sobre la biodiversidad de las aguas dulces a nivel global. Nuestro objetivo es ver un poco qué lugares son más susceptibles de verse afectados por el cambio climático en el futuro, para poder establecer desde ya medidas protectoras que eviten en el futuro tener que realizar unos esfuerzos mucho mayores que implicarían mayores cantidades de gasto y probablemente un éxito menor que si hacemos algo ahora. Creo que realmente hace falta hacer muchos más esfuerzos de los que ahora se están haciendo, sobre todo en un contexto como el que nos encontramos ahora, de crisis energética, de un poco de ruptura de todos los paradigmas sobre los que habíamos intentado construir el crecimiento los últimos años. Creo que es necesario replantearnos si seguir dependiendo de energías fósiles es el futuro, aunque sea la solución más barata y eficiente a corto plazo, o si por el contrario tenemos que plantearnos, a la vez que cambiamos energías más renovables, también unos cambios en nuestros hábitos de vida, porque sin eso no se va a llegar a ningún lado. ¿A qué tipo de cambios te refieres? Un ejemplo muy sencillo. Ahora mismo no existe litio en el mundo para fabricar baterías, para cambiar todo el parque de coches que tenemos de combustión de gasolina o de diésel a coches eléctricos. Entonces, por ejemplo, implica un cambio en la concepción del coche, no como propiedad privada, sino como probablemente un bien compartido, que sería más pues lo que se está haciendo en muchas ciudades en las que realmente la gente alquila coches a través de empresas o lo que sea para el rato que le hace falta durante el día. Bueno, realmente hay un dato muy objetivo, que es que según el Instituto de Salud Carlos III, esta última ola de calor que hemos estado sufriendo la última semana ha supuesto 1.000 muertes directas asociadas por ella. La mayor parte, gente que ya tenía complicaciones previas, pero estamos viendo que este aumento de las temperaturas puede implicar una gran mortandad. Sin irnos muy lejos, a principios de los años 2000, hubo una ola de calor generalizada en toda Europa que causó 20.000 muertes a nivel del continente, por no hablar ya de los efectos que pueden tener en la salud diaria de personas como tú y como yo, que estamos sanos, que no tenemos ninguna patología previa, pero que por ejemplo la última semana igual no hemos podido descansar correctamente, no hemos podido dormir por todas las noches tropicales que ha habido, y eso al final repercute en nuestra calidad de vida, porque no tenemos un sueño adecuado. Sí que es verdad que estamos viendo que estos fenómenos se suceden, si no más frecuentemente, lo que por ejemplo pasó este año es que ha sido una ola de calor extremadamente larga. No han sido 2 o 3 días de calor puntual, sino que en algunos casos ha llegado a una semana o 10 días con noches en las que no se bajaba en nuestra ciudad de los 24 a 25 grados, lo cual es bastante extraño. Entonces, sí que puede ser que a lo largo de los años siguientes podamos ver que estos episodios suceden más frecuentemente, pero el comportamiento del clima en ese aspecto es bastante complejo y tampoco me aventuraría a dar uno. Bueno, existen medidas que son muy directas. Por ejemplo, una de las mayores fuentes de emisión de gases de efecto invernadero son las centrales térmicas, donde se quema gas o carbón para producir electricidad. Un cambio muy simple sería intentar evitar este tipo de energías. Y aquí tenemos 2 caminos. Por un lado, tenemos el camino de la nuclear, que puede ser bastante polémico por los residuos que genera, pero que recientemente la Unión Europea la ha llegado a calificar como una energía verde, o por el otro lado lo que llamaríamos las energías renovables tradicionales, si pensáramos en energía hidroeléctrica, energía eólica, energía solar, pero claro que también pueden ser menos eficientes, dependen de factores que no podemos controlar y además no están completamente exentas de cierto impacto ambiental, pues tanto igual en la fabricación de los aparatos como en su instalación o funcionamiento. Pero yo sobre todo recalcaría la idea de que muchas de las cosas pasan por cambios en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, en Europa hemos podido viajar durante un montón de años cogiendo vuelos muy baratos que suponían viajes de 2-3 horas, muchas veces por precios irrisorios. Realmente no es una forma de viajar sostenible. Estamos quemando un montón de combustible y emitiendo una gran cantidad de CO2 y de otros gases de efecto invernadero a la atmósfera que serían
muy evitables si, por ejemplo, nos planteáramos qué es lo que entendemos como turismo y también el asociado el turismo de masas. Otro tema muy polémico, porque afecta mucho a nuestra vida cotidiana, sería el tema de la alimentación, de qué tipo de alimentos consumimos y cómo los consumimos, ¿no? Recientemente hemos visto en España que al ministro de Consumo, Alberto Garzón, se le echaron encima por unas declaraciones en las que, en el fondo, lo que decía tenía bastante sentido, que es que hay que reducir el consumo de carne. España somos uno de los países que más carne consumimos de toda Europa, no al nivel de otros países igual del resto del mundo como Argentina o Estados Unidos, pero bueno, yo creo que podemos optar por una dieta que, sin excluir la carne o el pescado, tenga un mayor componente sobre todo de fuentes de proteínas de origen vegetal, y sobre todo que los alimentos que consumamos también tengan un cierto criterio ambiental, ¿no? Un cierto criterio de sostenibilidad, que nos aseguremos de que no se ha utilizado un exceso de fertilizantes, que se están respetando prácticas agrícolas, sobre todo también un poco ligado al tema de productos kilómetro cero, ¿no? El intentar consumir productos de cercanía para evitar esa contaminación asociada al transporte, y también un poco, y es lo que estamos viendo ahora con todo el tema de la crisis del grano, que probablemente en España no, pero va a afectar un montón a países sobre todo de África, que dependían mucho del grano exportado por Ucrania y Rusia para la subsistencia, que los países también, o las regiones, tienen que buscar una cierta soberanía alimentaria, y eso pasa también por intentar cultivar tanto los productos que se pueden consumir en la zona, como que la gente se acostumbre a consumir productos que son más locales, y no el evitar traer, pues, por ejemplo, aguacates desde Sudamérica. Uno de los efectos también más directos del cambio climático sobre la salud de las personas es en la calidad del aire. Si se suceden temporadas en las que no hay lluvias, o por sequías, episodios anticiclónicos de altas presiones, lo que ocurre es que se acumulan una gran cantidad de partículas en el aire, tanto, por ejemplo, partículas de polen, que tendrían un efecto directo sobre las personas que son alérgicas, como por ejemplo residuos provenientes de la contaminación de los coches, arenas, muchas veces, ¿no? Hemos visto que hemos tenido en España varios episodios de calima, también provenientes de arena, y bueno, todos conocemos que en los últimos años, varias veces, sobre todo en las grandes ciudades de España, ha habido episodios en los que se ha tenido que controlar o limitar la circulación, pues porque la calidad del aire se estaba volviendo bastante compleja. Y no digamos ya en otros lugares del mundo donde se han sucedido episodios de contaminación que han causado la muerte de varios miles de personas. De hecho, no me sé los datos, pero en España existe también un registro de las muertes que se pueden asociar a una contaminación o a una mala calidad del aire. Bueno, lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Sí que parece ser que el cambio climático está conllevando que estos fenómenos extremos, que antes podemos calificar como bastante poco corrientes, como eran las olas de calor, borrascas o tormentas de verano súper fuertes en España, claro, si lo llevamos a estas regiones, allí sus fenómenos extremos suelen ser huracanes o periodos de sequía muy intensos. Entonces es la misma situación que estamos viendo aquí, solamente que en otras latitudes, donde además pues no existe igual una infraestructura gubernamental o un presupuesto o una capacidad de poder adaptarse al cambio climático, ¿no? Una de las cosas que se está hablando últimamente, que es que ya con el cambio climático ya no es solo frenarlo, sino también buscar estrategias de adaptación al cambio climático. Entonces, en estos países realmente es que bastante tienen con sobrellevar con lo que tienen en su día a día, como para poder adaptarse al cambio climático, y ahí nosotros también somos muy responsables de eso. Bueno, yo creo que una de las primeras claves es no mentir a las personas o no tratarles como si fueran ignorantes. Porque al final, si tú como organismo público das respuestas que son vagas, que son ambiguas, que no son concisas, la gente va a intentar buscar esa información en otros foros, en otros lugares.
y así acabamos teniendo los problemas de desinformación o de fake news que están dando últimamente. Los científicos españoles están llamando mucho la atención sobre el cambio climático. Hace nada una manifestación en la que pintaron el Congreso y así, varios científicos del CSIC, que es el organismo público de investigación, en los que intentaban alertar y concienciar de que realmente esto es un problema que es urgente, que las administraciones tienen que tomar desde ya medidas y no andarse con medias tintas. Yo creo que lo principal es eso, reconocer la urgencia del problema. Fijaos como con el COVID rápidamente se puso a disposición de la sanidad, de la investigación, todos los recursos del país que eran posibles. Esto es una crisis similar. O sea, realmente estamos jugando el futuro como planeta. Yo diría que no se puede establecer una relación directa entre el cambio climático y lo que hemos visto de la pandemia del COVID. Yo creo que han sido dos eventos completamente aislados. De la mismamente aún no se tiene muy claro el origen de cómo surgió la pandemia del COVID, ¿no? Cómo fue ese salto, esa zoonosis desde los animales que podían tener el reservorio de este virus a las personas. Y estamos hablando, por ejemplo, de dos situaciones completamente distintas, ¿no? El cambio climático es una cosa que, por así decirlo, tiene un efecto mucho más lento, realmente más sostenido en el tiempo, mientras que la pandemia hemos visto que durante todo 2020 causó una gran perturbación en la vida de todo el mundo, básicamente de la que aún nos estamos recuperando. Pero yo no diría que el cambio climático va a favorecer que ocurran este tipo de pandemias, ¿no? Sí que es verdad que pueden existir ciertos patrones de comportamiento de las personas que, por ejemplo, han sido causantes del cambio climático, como por ejemplo los viajes o transportes a larga distancia de mercancías, que puedan hacer que enfermedades que antes estaban restringidas a una zona, por ejemplo, ahora estén más expandidas por todo el mundo, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso del virus Zika, fiebre del Nilo, que están impactando mucho en el sur de España. Pero no hablaría como de surgimiento de pandemias, sino que, por ejemplo, en estos casos igual el cambio climático está favoreciendo que especies que antes estaban confinadas a África y que eran transmisoras de enfermedades, ahora, por ejemplo, puedan estar llegando al sur de Europa. Al final, si estamos preveyendo que en ciertos lugares de España la temperatura no solo va a subir 1,5 grados, sino que, por ejemplo, puede tener picos de verano donde esta subida sea del doble, por ejemplo, sea de 3 grados, va a hacer que muchas de las especies que teníamos nativas en la península ibérica desaparezcan o tengan que buscar refugio en altitudes más altas, y que muchas otras especies que antes no podían venir aquí por una barrera, por ejemplo, del frío, puedan instalarse. Y al final, pues todo eso puede conllevar cambios en el ecosistema a nivel medioambiental o a nivel sanitario, por ejemplo, la aparición, como comentábamos, de animales que son vectores de enfermedades que antes considerábamos tropicales. Bueno, pues pensemos, por ejemplo, en que se podía ver en todos los valles del Pirineo había una industria bastante... Bueno, una economía bastante importante basada en este turismo de invierno, que de aquí a 20-30 años probablemente desaparezca, porque las temperaturas no permitirán el mantener las pistas de esquí abiertas a un nivel asumible, ¿de acuerdo? Sobre todo esa combinación que en concreto en España va a afectar probablemente de temperaturas más altas y menos precipitación, ¿vale? No es solo que haga menos frío, sino que encima en invierno va a llover menos, con lo cual no vamos a tener tanta nieve tampoco. Entonces, por ejemplo, todos estos sitios pues pueden originar unos problemas. Bueno, ya existen problemas de despoblación pues aún más intensos, ¿no? Que la gente ya no pueda vivir de lo que lo venía haciendo unos 50 años. Y al final, pues bueno, un impacto directo sobre la salud de las personas pues probablemente no tiene sobre su salud física, pero bueno, estamos hablando pues de gente que perderá sus puestos de trabajo, que tendrá que buscar una recolocación en otro sitio, pues que al final también es un impacto más a nivel social, ¿no?, que a nivel sanitario.